Después de haber hablado desde el punto de vista político y militar, vamos a tratar de enfocarnos más en el aspecto jurídico, y para eso hemos solicitado la opinión de un abogado constitucionalista como el señor Natalia Amprimo, que nos va a, en primer lugar, explicar en qué consiste el procedimiento planteado por la congresista Patricia Chirinos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señor Amprimo, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Un gusto escucharte, a ti, a Mónica y a Carlos. Sí, un placer. Explíquenos, por favor, en qué está sustentada esta gestión lanzada por la congresista Chirinos. Bueno, yo creo que hay que hacer un distingo. La Constitución contempla diferentes figuras por las cuales puede, diríamos, emplazarse a las altas autoridades. Una figura es, diríamos, la acusación constitucional que puede haber contra, por ejemplo, el presidente de la República, que es solamente respecto a determinados delitos mientras que está en el cargo. Otra figura es la acusación que se hace cuando se cometen delitos de función, ¿no? Y es un paso previo para que puedan pasar a la vía judicial, es lo que se llama el antejuicio, o sea, el Congreso habilita el paso, diríamos, para que estos altos funcionarios puedan ser juzgados. Y finalmente, en el caso presidencial, está el caso de la vacancia por incapacidad moral, que es un tema distinto, que no tiene que ver necesariamente ni estar amarrado a la conducta delictiva del alto mandatario, sino que es una sanción política que el Congreso realiza por considerar que quien tiene la más alta magistratura no ha actuado conforme a la dignidad del cargo. Y por tanto, no hay una causa, no es que haya diríamos, un número de situaciones que estén contempladas, sino que simplemente es una decisión política que adopta el Congreso por una mayoría altamente calificada, por considerar que la conducta del presidente no es digna del cargo que ostenta. Esas son las diferencias que ha planteado. No sé bien. Diferentes. En este caso estamos ante una acusación constitucional contra un funcionario en ejercicio por haber violado el marco normativo. Explícanos en qué consiste esa violación, puesto que el documento de la señora Chirinos habla de coacción y patrocinio ilegal. ¿Qué significan exactamente esos dos conceptos del Código Penal, por favor? Bueno, yo no conozco, en primer lugar, Fernando, diríamos, la denuncia que ha hecho la señora Chirinos. En primer lugar, hago esa aclaración, ¿no? Pero lo que yo debería decirle es lo siguiente. Todos los trámites de ascenso son trámites que están regulados, ¿no? Además, los derechos que la Constitución otorga a determinados funcionarios públicos deben ser ejercidos en respeto al marco normativo y no cometiendo un abuso del derecho, ¿no? Porque hay un principio que irradia todo el derecho público, que es el principio de interdicción contra la arbitrariedad. O sea, el hecho que usted tenga una facultad no significa que usted la puede ejercer simplemente como si quien tira un dado y si sale un número usted opina de una manera y si sale otro número opina de la otra. O sea, tiene que tener una conducta, diríamos, que justifique la medida que usted toma, ¿no? Que no sea arbitraria. Y en el caso exacto de los ascensos, fíjese, la Constitución tiene un artículo expreso, que es el artículo 173. En el artículo 173, la Constitución indica lo siguiente: los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional según propuesta del instituto correspondiente. Entonces yo lo que quiero aquí es lo siguiente. No está en discusión la posibilidad de que el presidente, diríamos, cambie o no cambie al comandante general de determinada fuerza. Eso no es ascenso, eso no está en discusión. Es diferente. Claro. Exactamente. Lo que está aquí en discusión es que en el proceso de ascenso se haya pretendido vulnerar, diríamos, el trámite ordinario y ejercer presión para que se alteren, diríamos, las calificaciones. Eso es lo grave, ¿no? Y evidentemente
creo que tenemos que acostumbrarnos a que las altas autoridades deben entender que su comportamiento debe ser regulado, está diríamos, normado, y que no es que simplemente porque están sentados temporalmente en un sillón pueden hacer lo que les venga en gana. Claro que ¿no? sí. Permítame, señor Amprimo, ir a una breve pausa, por favor, después de la cual quisiera regresar sobre los dos conceptos que utiliza la señora Chirinos, que es el de coacción y el patrocinio ilegal, para ver si ambos cargos penales corresponden exactamente a lo que hace falta para hacer una denuncia constitucional. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el abogado constitucionalista Natalia Amprimo. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Natalia Amprimo, que nos está explicando los alcances y el procedimiento que llevará una denuncia constitucional como la que ha presentado la señora Patricia Chirinos de la bancada de Avanza País contra el ministro de Defensa, bajo los cargos de coacción y patrocinio ilegal ejercidos en el marco del procedimiento de ascensos de la Fuerza Armada. Explíquenos, por favor, qué significa coacción y patrocinio ilegal. ¿Cómo no, Fernando? Les voy a dar una diríamos, definición de quien no es penalista, pero que tiene evidentemente una idea del concepto. La coacción es cuando alguien mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer algo, ¿no? Y el patrocinio ilegal es cuando un funcionario público diríamos, patrocina intereses particulares en el ejercicio de su función. Diríamos, en líneas generales, eso significa cada una de las figuras penales referidas. Como usted sabe, o como ustedes saben, la Constitución, en su artículo 89, permite que se acuse a los ministros, ¿no?, por cualquier delito que hayan cometido en el ejercicio de su función y hasta 5 años después. ¿89 o el 99? Porque Perdón, 99. Sí. Tiene usted razón. No, sino que el reglamento es el que habla del 80. Tiene usted razón, el 99. Ok. Exactamente, sí. Entonces, permite que se acuse a un ministro, ¿no?, por cualquier delito cometido en el ejercicio de función y hasta 5 años después de dejar el cargo. En el caso del presidente de la República, eso no ocurre porque, si bien el artículo 99 está redactado en forma genérica, tiene que ser concordado con el artículo 117, que limita los delitos por los cuales el presidente puede ser acusado durante el ejercicio de su función. Sí. Doctor Amprimo, sí. Dígame. Ayer justamente se hizo un debate en la Comisión de Constitución respecto a este caso y la participación del presidente de la República en esta serie de presiones que han denunciado los excomandantes generales. Y bueno, Marta Moyano manifestaba que esta situación, obviamente de verificarse la presión, ¿no?, el intento de favorecer a militares que no merecían estos ascensos, podría enmarcarse dentro de lo que es la incapacidad moral en cuanto a la vacancia de un presidente. ¿Cuál es su interpretación al respecto, doctor Amprimo? Bueno, como lo he dicho, ¿no? Mire, la incapacidad moral es cualquier acto que el Congreso considere que coloca al presidente de la República en una situación de inconducta que es incompatible con la dignidad del cargo que ostenta. Pero de manera permanente, porque es incapacidad moral permanente, ¿no? Sí, bueno, pero cuando usted, pues, evidentemente tiene un desapego al mandato constitucional, no es que tiene usted que tener, pues, reiteradas fallas, sino que diríamos que ya eso refleja que usted desconoce o que usted simplemente no respeta un marco institucional. En todo caso, la figura de la incapacidad, de la vacancia por incapacidad moral, es una figura que está en el Perú desde el año, ya tiene más de 100 años. 1839. Así es. Pero algunos dicen que en un sentido diferente, porque en la época moral era vital. Hay un debate filológico en el que no me permitiría yo naturalmente dirimir, quizá usted sí. No, mire Fernando, eso no es cierto, eso no es cierto con absoluta seguridad, y le quiero decir además que independientemente, aún en el supuesto negado, por cierto, que esa versión fuese correcta, lo cierto es que nuestra legislación y la práctica
del país le ha dado un sentido distinto, porque la causal de incapacidad moral, o diríamos la condición moral para el ejercicio de un cargo público, no es exclusiva del presidente. Está en diferentes legislaciones y normativas. Si usted lee, por ejemplo, la Constitución en la parte del Poder Judicial, se dice que los magistrados se mantendrán en el cargo en tanto observen una conducta e idoneidad propia de la función. Si usted lee la ley orgánica del Tribunal Constitucional, dice que el magistrado del tribunal vaca por incapacidad moral. Si usted lee la ley orgánica, la ley de la Junta Nacional de Justicia, dicen que los miembros de la Junta deben tener reconocida trayectoria y solvencia e idoneidad moral. Igual ocurre en la Defensoría del Pueblo e igual ocurre en una serie de en el Banco Central de Reserva, de altos funcionarios. O sea, el concepto moral no es el concepto que podríamos trasladar de aquí hace 200 años. Es el concepto que la legislación le ha dado. Pero, y además está lo que fue objeto de interpretación por parte tanto en la Asamblea Constituyente como por parte en el ejercicio propio de la función. Si usted lee, por ejemplo, cuando se declaró incapaz moral Alberto Fujimori, están en los debates de tiros y troyanos. Y además, en el año 2001, cuando el Congreso, a través de su Comisión de Constitución, que presidía en ese momento Henry Pitz, discutió un proyecto de reforma integral, dicho sea de paso, que fue de unánime aceptación, pero que no se llevó a cabo. Claro, ahí se distinguía la incapacidad física de la conducta incompatible con la dignidad del cargo, que es lo que es la incapacidad moral. O sea, ese siempre ha sido el sentido, ¿no? Y es un arma de salida, frente a situaciones, diríamos, graves que la representación política considera inhabilitan al presidente a seguir en el cargo. No hay que olvidar que el impeachment o la causal de vacancia por incapacidad moral es una figura que el Perú toma de los Estados Unidos, y ahí inclusive el presidente puede ser retirado por conductas menores, ¿no? Si es que el Congreso así lo decide. Eso es una sanción política, un juicio presidido por un juez supremo, es una cosa un poco diferente que de Perú, ¿no? El Congreso te puede retirar al presidente de Estados Unidos. Pero con un impeachment cuyo procedimiento es presidido, como hemos visto en el caso de Trump, que fue rechazado por el presidente de la Corte Suprema, por un profesional. El Senado no aceptó, el Senado no dio los votos necesarios. Sí, yo quería además entrar en este debate del tema de la incapacidad moral. Hace muy poco, hace solamente unos años, con todo el tema Vizcarra, en fin, disoluciones y todo, se pidió al Tribunal Constitucional que interpretara los alcances de esta incapacidad moral permanente. No lo hizo. Lo hizo de una manera distinta. Pero lo que hemos vivido en los últimos 5 años en el ejercicio, digamos, de las vicisitudes políticas, nos dan cuenta de que es un concepto como sumamente amplio y que puede ser sumamente subjetivo. Entonces, ¿cómo lograr que no sea solo una decisión política de 87 votos, sino que tenga una mayor consistencia en el sentido de un debate de esa naturaleza, que sea una excepción y no la regla de los últimos 5 años, ¿no? En términos amplios. Bueno, pero fíjese, Mónica, lo que usted quiere es desnaturalizar la figura. No lo quiero, le estoy preguntando a usted como experto. No, está bien. Sí. O sea, porque la figura es justamente adrede subjetiva, porque es una suerte de botón rojo frente a una situación de gravedad. Lo que ocurre, evidentemente, es que tiene que estar ejercida por gente que tiene madurez, ¿no? En el ejercicio de la función. Pero si usted promueve, por ejemplo, un parlamento en el cual no hay reelección, como fue lo que planteó el señor Vizcarra, ¿no? Con aplauso de tanta gente, bueno, ahí tiene pues la situación que tiene. O sea, el bisturí sirve para curar y para sanar. También puede servir para matar, depende de quién utilice el bisturí. Además, entonces, la figura de la incapacidad moral está establecida en términos gaseosos, amplios y subjetivos, justamente para ser utilizada en supuestos graves. Y la objetividad en cuanto a la medida la da el número de votos. Y eso fue materia de pronunciamiento del tribunal en la época que lo presidía el doctor Javier Álvaro Landini, que exhortó al Congreso a modificar, a establecer su reglamento
para fijar una amplia votación. Doctor Y se Amprimo. lo digo yo porque yo redacté ese artículo. Doctor Ese Amprimo, artículo es mío. Sí. Justamente a tono con este tema, el proyecto del Ejecutivo enviado al Congreso plantea la eliminación de este concepto de la incapacidad moral y reemplazarlo por la incapacidad mental o física debidamente comprobada. ¿Usted Pero está no de puede estar acuerdo? reemplazado porque ya ¿Usted existe está de acuerdo causal. con...? No, hay un nuevo proyecto enviado por el No, yo sé, pero Ejecutivo es de eliminar la reforma causal. constitucional. Sí, pero es eliminar la causal de incapacidad moral. Sí, claro. Y, bueno, yo no estoy de acuerdo porque la incapacidad moral existe justamente como un mecanismo de salida cuando tiene usted un mandatario que no actúa acorde a la dignidad del cargo que ostenta. Podríamos poner 1000 ejemplos, pero si, por ejemplo, el día de hoy juzgamos si se vacó bien o mal al señor Vizcarra, estoy seguro que hoy día habría una amplísima mayoría que dice que efectivamente fue bien vacado. Sin embargo, en su momento podría eso haber sido mal percibido. En todo caso, la objetividad en la diríamos, decisión de la vacancia la da el alto número de votos que se requiere para poder ser aprobada. No es una lista de código penal en el cual tenemos delitos, tenemos causales, porque entonces podríamos estar en el supuesto que no estamos en una causal y tenemos que mantener en el cargo una persona que simplemente no está acorde con la dignidad que el cargo implica. O sea, Señor ser Amprimo, presidente... estábamos conversando sobre la censura al ministro de Defensa y hemos terminado hablando sobre la eventual vacancia presidencial. ¿Hay alguna razón particular para eso? Bueno, Carlos me preguntó sobre el proyecto del presidente del Ejecutivo, que no me extraña, porque evidentemente un gobierno que a 100 días está en la situación que está, me imagino que es normal que quiere eliminar una posibilidad de que sea retirado el presidente de la República. O sea, evidentemente, también seguramente habrán algunas personas que quieran eliminar artículos del Código Penal y otras permitir que se cambie la legislación para admitir alguna conducta que otros rechazamos. Bueno, es normal. Muchas gracias por sus explicaciones y tomamos nota en particular que usted fue quien redactó el artículo que exhortó el Tribunal Constitucional para que el Congreso ajustara los términos de esa figura de la que venimos hablando ya con intensidad desde las épocas de Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias y muy buenos días, señor Amprimo.